estamos nuevamente en Vox Populi, en la dirección, como siempre, Marcelo Sagredo, en la conducción que les habla Gonzalo Gutiérrez. Y como panelista estable tenemos a Manuel Tovar, presidente del Centro de Estudios Regionales. Se transmite por la señal digital de Facebook Live y a través de la página mstv.cl y también por la página del Facebook Ser Valparaíso. Nos encontramos aquí en la biblioteca del Club Alemán de Valparaíso, ubicado en Salvador Donoso 1337, en pleno centro de la ciudad Puerto. Aquí en este club se ofrece, por ejemplo, un servicio de restaurante y también se dispone de amplios salones para eventos sociales y culturales. Recordemos que este es un edificio que se construyó en el año 1838. Hoy día está con nosotros don Ernesto Cisternas Arancibia, científico de reconocida trayectoria y experiencia en el campo de la entomología aplicada. Es ingeniero agrónomo y doctor en ciencias agrarias, grado académico obtenido en la Universidad Austral de Chile. Fue director regional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias INEA de la Cruz. Una de las especialidades corresponde a las plagas de suelo, sobre todo en cultivos de berries, frutillas y arándanos. También destaca por sus investigaciones en el área de la entomología, principalmente de plagas presentes en praderas. Hablamos mucho de entomología. ¿Cómo estamos, don Ernesto? Bueno, Para estar con nosotros y para que nos explique esto de la entomología. bueno, muy agradecido de estar con ustedes acá compartiendo los conocimientos de entomología. ¿Qué es lo que es la entomología? Es nada más que, y simple, es el estudio de los insectos, así en términos bien generales. Entomología, estudio de los insectos. Ya, Manuel, conversemos con él, hablemos Sí, de las plagas. y claro, oye, bueno, un agrado tenerte en esto aquí en nuestro programa. Veo que su currículum es bastante profuso, digamos, en conocimientos sobre entomología. Y tienes 36 años de funcionamiento en el INEA de la Cruz. ¿Ya? Eso es harta trayectoria. Entonces yo quisiera preguntarte, digamos, claro, tú hablas de entomología, estudio de los insectos, pero este estudio de los insectos, en el caso tuyo, va asociado a la práctica del control biológico de plagas. Explícanos un poquito, digamos, en qué consiste eso y cuáles son las alternativas del control biológico de plagas, porque entendemos que son los insecticidas, digamos, los que hay que descartar, digamos, de esta situación. Cuéntanos un poquito. Bueno, el control biológico tiene muchísimos años en el planeta, siendo desarrollado por allá por los chinos a principios del siglo quinto o cuarto, eh, donde se utiliza a los insectos como controladores de insectos. Eso sería el control biológico con parasitoides o con depredadores. También se utilizan otros organismos como controladores biológicos, como por ejemplo los microorganismos, en donde están los hongos, las bacterias, los virus, que se utilizan para el control de insectos. En el línea, nosotros podemos llevar eh, a nuestro pecho, orgullosamente, que somos el segundo país en Latinoamérica en haber implementado el control biológico. Por allá por el 1937, cuando se juntan los agricultores de la quinta región, hablamos de Quillota, La Cruz, y forman el insectario La Cruz, allá por el año 37. Luego el insectario pasa al Ministerio de Agricultura como centro entomológico y luego el año 64 pasa al Instituto de Investigaciones Agropecuarias. ¿Se crea el año 64 Al el año instituto? 64 el instituto. Tenemos aproximadamente cerca de 60 y tantos años. Correcto. Entonces, el control biológico es una alternativa al uso de otras herramientas de control, que en ese entonces era solamente los químicos. Y hablamos de los químicos, hablamos de productos altamente persistentes en el ambiente,
y de alta toxicidad también otros, como por ejemplo los clorados, los fosforados. Entonces, el problema que teníamos como país, o en realidad la agricultura de ese entonces, del 37, del 40, post Segunda Guerra Mundial para adelante, es que teníamos que comenzar a producir alimentos, ¿ya? Pero no podía ser sostenible el uso de la tecnología, del uso de los químicos, por lo que ello significa en cuanto a la mortalidad o al efecto sobre los otros organismos que viven en el ambiente agrícola. En ese entonces se hablaba de las aves, porque uno de los productos que se utilizaba era un producto clorado que afectaba la dureza de la cáscara de los huevos de las aves. Entonces veíamos que las aves estaban decayendo en términos de población. Desaparecieron varias, ¿no? Incluso. Se habla de desaparición, bueno, no solamente por Aumentar. los químicos, sino que Claro. por otras cosas también. Ah, ya, Modificación del ambiente, rompimiento de los hábitats. claro. Pero los químicos en ese entonces, que se habla incluso de la primavera silenciosa, ¿ya? Ya. Porque se reducen grandes cantidades las aves. Bueno, el control biológico de las plagas comienza a ser una matriz de estudio en muchas partes del planeta. Y entonces se comienza a ver que los insectos son muy buenos controladores de otros insectos, porque la acción de parasitoide, de depredación, permite que las poblaciones de las plagas no estén sobre los niveles que producen daño. Ernesto, ¿qué significa parasitoide? Bueno, parasitoide es la acción que ejerce un insecto sobre otro, al cual le introduce su huevo. La larva que nace de ese huevo se alimenta del insecto plaga, parasitándolo, ¿ya? Hasta causarle la muerte. Entonces, en vez de emerger un insecto plaga, emerge un parasitoide. Se habla también de parásito, pero regularmente el parásito vive a expensas de ese hospedero, pero no logra la muerte. El parasitoide, en cambio, sí lograría la muerte de su hospedero. El depredador, sin embargo, es aquel agente que se come abiertamente, depreda a su enemigo o a su fuente alimenticia, en este caso el insecto plaga. De esa forma, nosotros, conociendo ese comportamiento entre los insectos, esta interacción entre los insectos, podemos decidir cuál de los insectos es mejor utilizar para este control biológico. Ahora, Ernesto, un ejemplo, danos de una situación concreta donde se haya producido que estos insectos, digamos, puedan comerse al bicho malo. ¿Ah? Bueno, podría ser un ejemplo chileno al que me tocó participar por allá al inicio de los años, a finales de los 80, cuando yo ingreso a Línea en el año 86, 87. A Chile ingresa accidentalmente una plaga que es una polilla que ataca los ápices de los árboles de pino radiata en Chile. Chile en ese entonces tenía aproximadamente 1,5 millones de hectáreas, en la cual este insecto nuevo para Chile, una polilla que crece rápidamente y que deforma los árboles. Para la parte forestal es muy importante que el árbol crezca derechito, claro. ¿ya? Para que así podamos hacer trozas y poder Claro. hacer madera. Bueno, este insecto lo que hace es que en la punta, en la dominancia apical del árbol, se le come la punta, entonces el árbol produce 2 o 3 ramas o se tuerce. Hasta ahí nomás llega la producción de... Claro. ¿Ya? Bueno, este insecto originario de Europa, la polilla del brote del pino, ingresa en los años 40 a Estados Unidos, también ingresa a Argentina y en ese entonces se detecta acá en Chile. Bueno, la misión que nos tocó hacer a nosotros como INIA, en conjunto con el Servicio Agrícola y Ganadero, bueno, fue
buscar el mejor parasitoide de la plaga. Para eso, consultores internacionales de la Commonwealth nos recomendaron y vimos la bibliografía y había un parasitoide. Se llama Orchilus oscurator, una pequeña avispa de color negro menor de 1 centímetro. Pero lamentablemente en el planeta no había nadie, ningún laboratorio reproduciendo esta avispa. Entonces nos tocó, de acá de Chile, y me tocó personalmente viajar a Europa por 4 años consecutivos, recorriendo diversos países de Europa, en los campos, en los bosques, buscando a la plaga con el parasitoide. Tomamos ese material en Europa y lo enviamos a La Cruz, a INIA La Cruz, y en la cuarentena de INIA La Cruz, en unas salas especiales, se seleccionó solamente a la avispa, Orchilus oscurator. Esa avispa se tomó y se envió a Osorno, donde yo estaba trabajando en el laboratorio allá, y en el laboratorio logramos multiplicar esta avispa, la tomamos y la liberamos al campo. Bueno, luego de 5 o 6 años ya teníamos niveles de 30-40% de parasitismo de las larvas de la plaga en Chile por el Orchilus oscurator. A la vuelta de 10-12 años, la plaga ya casi no existía en Chile. A la vuelta de lo que llevamos hoy día, 35-36 años de control biológico, ¿ya? Está la plaga, está el parasitoide, pero es dificilísimo encontrar un brote atacado por la plaga. Mira, Eso es, en resumen, un proyecto de control biológico que tomó 14-15 años. Mira. Y logramos de esa forma evitar la aplicación de insecticidas químicos para el control de la plaga en la parte forestal. Y salvar de todos los bosques de pino que hay Bueno, en la Chile, industria. y la industria del La pino. industria. Ahora, ese tema nos lleva a preguntarnos cómo se hace, digamos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el modelo de gestión de línea para transferir esa tecnología, estos hallazgos que ustedes hicieron al sector privado? Porque en el fondo el sector privado es el que maneja todas estas superficies plantadas con pino, el pino, ¿cómo se llama? Pinus radiata. Pino radiata. Sí. ¿Ah? ¿Cuál es, cómo Bueno, lo hacen ustedes? en ese entonces todo esto fue financiado por el Ministerio de Agricultura a través del Servicio Agrícola y Ganadero, así que casi todos los recursos al inicio vinieron del Ministerio de Agricultura. Luego, pasados los años y viendo que necesitábamos aportes económicos para implementar otros laboratorios que produjeran el parasitoide, las empresas forestales pusieron los recursos propios, crearon laboratorios, contrataron personal y nosotros, como INIA, capacitamos a todo ese personal de las empresas forestales para que pudiesen producir el parasitoide. Y luego, bueno, ellos invirtieron mucho dinero también para acelerar las liberaciones y la multiplicación del parasitoide en el campo. Ahora, el INIA recibió recursos del sector forestal para incrementar nosotros mismos las producciones. Claro. Y de esa forma participó el sector privado en el desarrollo de este proyecto de control biológico en la parte forestal. Correcto. Oye, hagamos una pausa. Increíble. Oye, pues se nos pasó al tiro el tiempo, digamos, con la polilla Del pino. pino. Pero es que está muy bien explicado. Claro. Así que Vamos a la pausa. vamos a la pausa y seguimos conversando aquí con don Ernesto Cisternas.
Seguimos conversando aquí con el entomólogo Ernesto Cistena. Estamos hablando de estas plagas. Ahora pasemos a otro trabajo que hicieron muy bueno ustedes con este tema de los cabritos, los burritos y los gusanos blancos para combatir, ¿cierto? Aquí un tema que se producía con los arándanos. Bueno, ¿Qué importancia tienen los arándanos para el país también? Por cierto, bueno, llegó un momento muy inoportuno, aparecieron estas especies. sí, los arándanos hoy día ya no son tan importantes como lo fueron hace una década atrás. Ya, Hoy día somos, creo, el segundo o tercer país exportador de arándano. Perú ha pasado a ser un jugador muy importante en la producción y en la exportación. Bueno, los arándanos para Chile tienen una historia por allá desde el año 80 para adelante, tampoco es tan antiguo. Línea introduce las primeras variedades de arándanos al sur de Chile y comienza el desarrollo de la industria. Al corto andar comienzan a aparecer algunos insectos que se asocian al arándano. Y estos insectos tienen la particularidad de que no son insectos foráneos, ¿ya? No vienen desde el extranjero estos insectos, sino que son propios nuestros, que viven en los bosques naturales de la zona sur de Chile y de la zona central. Y No era el mismo ejemplo del pino que no, venían de allá afuera. la polilla Claro, venía de claro. Europa, ya pasando por Argentina. Pero en este caso en particular, los insectos son nativos, que viven asociados a las distintas especies del bosque valdiviano y el bosque más de la zona central. Bueno, y comienzan a tener un muy buen lugar para reproducirse, multiplicarse y causar grandes mortalidades de plantas de esta industria que venía creciendo y ah, consolidándose. Entonces, el INEA comienza una línea de trabajo que es el control biológico con microorganismos. Entonces, comenzamos nosotros en el sur de Chile, en Chillán principalmente, y de ahí para el sur y para el norte, ¿ya? Siendo el centro Chillán donde se establece un banco de microbiano de germoplasma nativo. Y se comienza a hacer un trabajo de búsqueda de estos entomopatógenos. Ernesto, mira, para darle una luz a los televidentes, esto de microbiano, el otro día nos explicaste que estos hongos que aparecen en el pan, de repente se pone verde, eso más o menos es parecido a lo que estamos hablando, ¿o Así no? es. Son hongos, las Que esporas de son, los hongos no se, son microscópicas, claro, no se ¿ya? ven, digo, No se claro, ven. ya, Solamente cuando ellas se están reproduciendo pueden aparecer estos colores, ya sea blancos, verdes, medio azulosos, ya que son la congregación de las esporas, ¿ya? correcto. Entonces, para desarrollar una tecnología de control biológico de estos insectos nativos, bueno, en el línea, a través de distintos proyectos, se recorrió todo Chile. Chile tenía una cantidad de diferentes ecosistemas donde viven las cosas más extrañas del planeta. Podemos encontrar hongos que viven en el desierto o que viven en la isla de Pascua, nematos, o en el extremo sur de Chile, ahí cayéndose casi en la Antártica, de estos organismos que sabiéndolos utilizar pudiésemos encontrar las soluciones para estas plagas. Bueno, así es lo que hizo Línea por más de 20 años. Trabajamos en la búsqueda y encontramos a aquellos agentes que controlaron estas plagas nativas de cabritos, de burritos y de gusanos gusano blancos. blanco. Entonces, hoy día llegamos al año 2022. Tenemos un gran centro donde hay más de 900 cepas seleccionadas de hongos, hay bacterias, hay virus, hay nemátodos, todos organismos microbianos que pueden ser utilizados para no solamente estas plagas de las cuales hemos conversado, sino que también para las que puedan aparecer a futuro. Esa es una riqueza tremenda del país, un patrimonio microbiológico para ser usado en la agricultura a través de herramientas de control biológico. Ahora, ¿ustedes tienen patentado todos estos hallazgos? Sí, hoy día
no sé si lamentablemente, yo creo que los tiempos que tenemos, por ejemplo, en el tiempo en que yo trabajé con la polilla, el bote del pino y el crear esta metodología única en el mundo para multiplicar un parasitoide, no llegamos a una patente, ¿ya? Claro. Porque no era necesario, ¿ya? Pero hoy día, en el tiempo actual, sí sería necesario, porque al final la patente lo que te hace es traer recursos, Sí. ¿ya? Entonces los hongos entomopatógenos, la línea que se está siguiendo es ojalá llegar a productos patentados. Y de esa forma la investigación pueda traer recursos para continuar investigando, Correcto. ¿ya? Pero esa es la línea hoy día, patentes, ¿ya? Oye, pasemos a otros temas que también importan mucho aquí en la región, porque la región eh, le da color, digamos, a la producción de la uva, por ejemplo, ¿no es cierto? Las nueces, los nogales, Los eh, paltos. los paltos, ¿ah? Entonces yo sé que Línea también ha estado muy interesado en esta investigación de control en esos ambientes productivos. ¿Qué es lo que nos puedes contar un poquito de eso? Bueno, el INEA tiene desde el año 37, o sea, el INEA del año 64, pero del año 37 que INEA La Cruz hace biotecnología, ¿ya? Solamente que la biotecnología de esos años, modificar, trabajar con los organismos vivos. Hoy día se habla de biotecnología asociada más a lo molecular. Bueno, la agricultura, la fruticultura y los problemas que ha tenido la fruticultura en términos entomológicos, el INE ha sido un actor relevante. Además de las universidades, por supuesto, de acá de la Católica de Valparaíso, la Universidad de Chile en Santiago, la Universidad de acá de Valparaíso. Y el INEA ha ido creando o creó en su momento, cuando fue necesario, las técnicas o las metodologías para controlar las plagas en paltos, en vides, en cítricos, en nogales. Por nombrar solamente una, por ejemplo, un colega, Renato Ripa, un excelente colega nuestro que ya es jubilado, él desarrolló lo que se llama la banda ínea para controlar al burrito de la vid. Una banda de plástico que se cubre con una pasta que tiene un producto químico. El burrito va subiendo por la parra, toca la banda y cae muerto. Con eso evitamos las aplicaciones de productos químicos y solucionamos el problema del burrito de la vid. Bueno, pasaron los años, el producto que se utilizaba fue cuestionado por términos toxicológicos, dejó de fabricarse y se dejó de fabricar la pasta, la banda, para utilizar la banda. Bueno, ahora ya tenemos nuevas pastas con nuevos ingredientes activos y que estarían cumpliendo la misma función. Entonces, esa es una solución que uno dice, bueno, pero eso no tiene control biológico. No, no tiene control biológico. Pero el hecho de no aplicar químico y controlar al insecto por esa vía, ¿ya? Todos los enemigos naturales de esta plaga y de otras, bueno, estaban libres de insecticida. Entonces comenzaron a desarrollarse y hoy día tenemos un ambiente un poquito más rico de la entomofauna que vive en un huerto frutal o en la periferia del huerto frutal. Eso es en vides. En nogales, por ejemplo, se estudió toda la interacción de los insectos que viven en el nogal. A nosotros nos tocó hace 3, 4 años personalmente trabajar en un protocolo de producción orgánica, que es hasta donde aparentemente nosotros tuviésemos que ir en términos de producción agrícola. O sea, crear una nueva forma de producir productos agrícolas con menos insecticidas. Bueno, desarrollamos un protocolo junto con otros colegas en línea de producción orgánica. En el área en la cual el entomólogo, en este caso, intervenimos es en las plagas que son cuarentenarias y que son claves para la producción de nueces. Perdona, cuarentenarias, ¿qué significaría? Bueno, son las plagas que no nos permiten en otros países. O sea, si yo llevo un producto, una nuez con un insecto que es cuarentenario, no puedo ingresar con esa nuez al mercado. Ah, Y también puede ser al revés. claro. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros estamos hoy día importando paltas, comiendo paltas importadas de Colombia, de Perú,
Y allá hay insectos que no están en Chile, pero que son cuarentenarios para nosotros. No pueden ingresar paltas con esos insectos a Chile. Mire, ¿Ya? mira. Bueno, y en el nogal tenemos a dos polillas, la polilla de la manzana, que ataca al nogal, y la polilla del algarrobo. Bueno, nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Probamos algunas técnicas distintas a los químicos y descubrimos o redescubrimos la presencia de un parasitoide de estas dos polillas, pero que nadie había hecho mayor hincapié en estudiarlas ni en tratar de comprenderlas. Bueno, nosotros hicimos en 2 años crianzas de este parasitoide, hicimos liberaciones de este parasitoide y pudimos demostrar que en un lapso de 2 años la población de polilla baja en un 50%. ¿Tiene nombre este parasitoide? Ese se llama Goniosus lecneri. No, ¿Ya? por Son eso, nombres por eso- complicados. por eso que le pregunté, para que le diéramos cachar el programa. Claro, claro, claro. Entonces, en Nogales hemos trabajado en esa materia. En Palto se introdujeron o se han introducido parasitoides para los trips, que en algún momento fueron un problema. El Palto no tiene grandes problemas entomológicos, pero los problemas que tiene, muchos de ellos son atacados con depredadores que se comercializan en el ambiente agrícola. Correcto. Bueno, si esos son ejemplos, el ejemplo tal vez más reciente es el que llevamos a cabo con Bagrada hilaris, que es la chinche pintada o la chinche africana que ingresó por ahí por el año 2017 y que ataca principalmente a todas las brásicas, brócoli, coliflor, repollo, El repollo, ¿ya? claro. Bueno, grandes poblaciones en la zona de Santiago y en la zona de la Quinta Región, en Catemu, Panquehue. Bueno, nosotros también, a través de un proyecto financiado por el FIA, logramos estudiar las interacciones que tiene la plaga esta introducida con los enemigos naturales. Oye, el FIA, Fundación De Innovación de Agropecuaria. Innovación Agropecuaria. Ya. Bueno, a través de esos recursos obtenidos por ese proyecto, determinamos que en Chile teníamos al menos 2 parasitoides de los huevos de la chinche. Y bueno, comenzamos a estudiar esto y descubrimos que no solamente estos parasitoides de huevos, sino que también habían unos 14 o 15 depredadores, todos ellos chinitas, algunos chinches depredadores de los distintos estadios de Bagrada. Y a la vuelta de 2, 3, casi 5 años que llevamos hoy día, la plaga no se está expresando como se expresó al inicio. Y eso gracias a la acción de los enemigos naturales, parasitoides, depredadores, que están interactuando y provocando esta baja de población. Parasitoides, depredadores y Microorganismos patógenos, claro, porque Claro. eso se nos olvida, ¿ah? Y lo que menos tenemos conciencia nosotros en realidad, porque uno tiene la percepción de lo que ve, Así es. pero no de lo que no ve, Así y eso, es. digamos, lo que han estudiado ustedes. Ahora, ¿cómo se financian, digamos, ustedes para hacer estas investigaciones tan importantes, digamos, para el desarrollo productivo de nuestra región? Porque ¿para qué estamos con cuentos? Digamos, si no estuvieran ustedes, digamos, estaríamos fuera, digamos, de competencia ¿Cómo estarían las plagas, güey? de muchos productos, digamos, aquí en nuestra región. Bueno, hay que ser bastante humilde, o sea, si no estuviéramos nosotros, a lo mejor habría alguien más, ¿ya? Pero bueno, nos tocó a nosotros estar aquí. Bueno, el rol principal en términos económicos lo lleva el Ministerio de Agricultura. Ya. El Ministerio de Agricultura financia una parte del instituto, que es principalmente la parte de sueldos, ¿ya? Y la parte de operación, de investigación, nosotros tratamos de realizarla con los fondos que concursamos. Ah, claro. Y los concursos hoy día están principalmente radicados en el FIA, en Corfo, en fondos regionales, El FIC. el FIC y recursos de fondos internacionales También. también. Entonces, esas son las fuentes de financiamiento y también de fuente privada. Ya. Ya empresas, por ejemplo,
de fertilizantes, empresas de químicos, empresas de productos para el control de insectos que contratan a través de un convenio con nosotros, financian las labores o los estudios que ellos precisan. ¿Ya? Esa es la forma de financiar la investigación, o ha sido la forma. Ahora, ¿van ustedes asociados con otras universidades o centros que tienen la misma orientación que ustedes en estos proyectos? Lo regular es que sí, Ya. ¿ya? Lo regular es que sí, pero hoy día tenemos que observar que hay una competencia por la captación de los recursos. Entonces entramos a una fase de competir por obtener esos recursos más que entrar a una fase de colaboración, por la necesidad de que cada institución, sea universidad, centro de investigación regional, el mismo INEA, tenemos necesidad de captar los recursos. Ahora, en la estructura de recursos, ¿ves tú que hay algún incentivo para que haya asociación? No veo mucho sentido en la asociación. O sea, Claro. los fondos tienen puntajes, mayores puntajes para ser aprobado los proyectos cuando tú estás asociado a una universidad o a otro centro. Ah, ya está. ¿Ya? En la evaluación está. En la evaluación Claro, uno ese tiene ese valor. sí. Pero los montos de los fondos que uno regularmente utiliza no son fondos muy altos, considerando de que estos fondos deben considerar la contratación regularmente de profesionales para ejecutar los proyectos. Y ahí ya tenemos niveles relativamente altos de costos que impiden un poco esta asociación con otros centros para compartir esos recursos. Necesitamos financiar a nuestro ayudante de investigación, a nuestro colaborador, necesitamos financiar parte de la administración de nuestro centro, entonces se nos hace complicado el financiamiento. O sea, siempre ha sido complicado financiar la investigación, salvo que el país tenga una política de incentivar la investigación. Ahora el presidente Boris dice que va a aumentar al 1% la participación en el PIB de ciencia y tecnología. O sea, sería uno de los más, un hito muy grande y que lo recordaríamos yo creo que por siempre, porque pasar del 0,34 al 1 es un salto Es muy un grande. salto muy grande. Ya el Claro. presidente Lagos en algún momento también planteó esa medida, pero en nuestro país Claro. siempre aparecen necesidades que no esperábamos, Claro, o que claro. un terremoto, mira, cualquier desastre que nos lleva los recursos para cualquier lado. Ojalá que podamos cumplir se pueda cumplir con esa meta. Mm. Le ofrecemos la cámara para que Ya vos, don Ernesto, nos cuente, digamos. para invitar a alguien más, no sé que alguien estudie la entomología por último, hacer un llamado Claro. para que usted Sí, termine, porque esto es una especialidad muy interesante. sí, tal vez un mensaje a todos los entomólogos de Chile. Acabamos de cumplir 100 ¿Verdad que tiene una años. sociedad usted, po? Sí, pues la Sociedad Chilena de Entomología que acaba de cumplir 100 años. 100 Ah, años. mire, qué Ya interesante. es la sociedad entomológica más antigua de Latinoamérica. Ah, ¿Quién me dice? Y contamos con aproximadamente unos 100, 120 asociados. La entomología es todavía un campo fecundo para hacer investigación para las generaciones nuevas. Eh, todavía no sabemos cuántos insectos hay en el planeta. ¿Ya? Interesante. Se estima que más o menos tienen nombre y especie 1,5 millones de especies, pero se estima que son 10 millones las especies que existen en el planeta. Hay trabajo entonces. Hay trabajo por mucho por hacer y bueno, afortunadamente no son más allá de 500 a 1.000 las especies que nos causan daño directo a los hombres. Por lo tanto, bueno, a los jóvenes a acercarse hacia la entomología y bueno, tenemos ¿Dónde hay que campo estudiar para- ahí? ¿Dónde hay que estudiar? Bueno, en Chile no se da la carrera de entomólogo. En la Universidad de la Ciencia y la Educación hay un programa de magíster. Entonces, regularmente los estudiantes estudian biología y luego pasan a entomología o ingeniero agrónomo y nos dedicamos a la entomología, veterinario, o sea, no está restringida a ninguna profesión. Hoy día tenemos en Chile médicos famosos que son entomólogos, ¿ya? Médicos de medicina humana.
y así como ellos, hay policías también dedicados a la entomología forense. ¿Ya? ¿Verdad? No, es un campo tremendamente grande. Y lo que tenemos que nosotros, los que ya tenemos cierta edad, poder agradecer a los que nos formaron en las distintas universidades y a los grupos de la sociedad que también son entomólogos de renombre. Gracias, don Ernesto Muchas Cisterna. gracias, Nos Ernesto. encontramos por nuestra parte en nuestra oportunidad aquí justamente en el Club Alemán de Valparaíso.